Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos. Muy buenas tardes. Verdaderamente todavía estoy un poquito pensativo todavía estoy un poquito pensativo con respecto fue una visión, no fue un sueño, fue algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? No puedo decir que fue un sueño y que me cayó mal la cena, pero a Dios te bendiga, Elmer, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Love God, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos miren. Sí, está muy interesante. Vamos a orar porque necesito la dirección del Señor. No quiero verdaderamente que esto genere en mí algo de que gloriarme. La mera verdad es algo muy serio lo que considero a través de esto que creo que el Señor me lo mostró esta mañana. Padre bendito, gracias Señor, te damos gracias Señor por la vida, gracias por un día más de vida que nos das, bendito Dios. Gracias Señor por permitirnos levantarnos un día más, gracias por tu misericordia, por el Evangelio, Señor, gracias por la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Señor bendito, gracias. Ayúdame, Señor, a poder compartir, Señor, esta reflexión, esta visión, Padre, o como la podamos ver o mirar o observar o llamar, Padre. Creo que tiene mucho de aplicación, Señor, en nuestros tiempos, en lo que se refiere a la iglesia, a la fe, el ministerio, Padre. Ayúdanos, guíanos a través de tu Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Ayer fui a Tijuana. Fui a llevar unas cosas a las familias. Hay mucha familia necesitada en la frontera, mucha familia que está viniendo de Centroamérica. Mujeres, madres bien jovencitas que traen 2, 3 hijos chiquitos hay casi babies recién nacidos de meses, hay niños de 1 año, de 2 años, hasta de 4 a 5 años. Y la mera verdad está bien triste la situación. La mayoría de ellos vienen de otro país. Vienen de Centroamérica, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala. Hay muchos refugiados ahí de Haití, en Tijuana, y está bien difícil la situación. Vienen al sueño americano acá en Estados Unidos y están ahí. Yo llevé unas cosas porque tengo unos familiares de parte de mi esposa ahí y les llevamos cosas que ocupaban. Sus niños estaban bastante malitos de calentura, de fiebre, infecciones en el estómago. Y fui para allá para llevarlos a un doctor, para llevarlos a las farmacias, para ayudarlos, para proveerles al menos lo básico en lo limitado que a su familia los puede apoyar. Y estuve allá. Y la mera verdad, ya regresé ahora en la madrugada, por eso no compartí nada. Llegué como a las 4 de la mañana, si no me equivoco, entre 3:45, ya como a las 4 de la mañana. Y por eso les avisé por medio de... Iba a subir un video, pero les puse ahí que no iba a poder compartir. Pero aquí estamos, que iba a compartir más tarde. Y esta mañana, como a las 11 de la mañana, me despierto, me levanto y me senté en mi cama y
No sé cómo ponerlo, pero creo que si el Señor me mostraba una visión, en mi mente me vino una imagen de un árbol enorme, grandísimo. Me imagino como el árbol que miró el rey Nabucodonosor, no sé, pero era un árbol tan grande, un tronco enorme. Pude estar en Sequoia el año pasado y ahí hay unos pinos que tienen un tronco bastante enorme, la verdad, más ancho que una recámara de un apartamento más o menos grande, espacioso. Pero en esta visión yo miraba un tronco de un olivo recto y grande, enorme, y tenía las fisuras así de un árbol viejo, como de muchos años, la mera verdad, que si se pudiera decir, si los árboles vivieran tantos años, se pudiera decir que ese árbol básicamente lo podríamos encontrar una fecha o edad más o menos de los tiempos de la creación, de los tiempos de Adán y Eva para acá. Era un árbol hermoso, el tronco era grisoso y bastante alto y recto. Y me llamó la atención que arriba tenía muchas varas tiernas, pero ya maduras, bien verdecitas, un verde bien, mucha vida tenían las ramas, y la mayoría de esas ramas eran rectas hacia arriba y tenían muchos olivos, porque el árbol era un árbol de olivo. Y lo miré y me llamó la atención. Yo estaba sentado en mi cama y me llamó la atención que miraba una rama que salía curva, así, ni siquiera se elevaba rectamente, salía curva luego y se inclinaba hacia abajo. Y como si el Señor me hubiera dicho, ¿verdad? Siervo mío, ¿qué ves? Y miré, y me vino en mi corazón el significado de lo que miraba. Por así decirlo, comprendí la visión y su significado. Y esta mañana he estado todavía turbado mi corazón, he estado escribiendo lo que miré. Lo tengo en PDF, en un formato de PDF, si lo quieren se los puedo mandar, pero lo voy a leer. Y dice así: el gran olivo del Señor. Yo, el hermano Inos, y la fecha de hoy, 9/26/2022. Me encontraba en mi cama después de un viaje a Tijuana, Baja California. Cuando desperté como a las 11 del día, vi como una visión, como si fuera un sueño, pero estaba despierto. Miraba un árbol de olivo muy grande y su tronco sobremaneramente grande, que ni los árboles gigantes que hay en Sequoia se comparan con él. Y miré que su follaje de sobre él era muy tupido, de ramas tiernas maduras con su fruto. Las ramas estaban rectas hacia el cielo, pero noté de una rama torcida como arco que curveaba hacia abajo, y como si Dios me preguntara: siervo mío, ¿qué ves? Y miré, y me vino en mi corazón el significado de lo que miraba, por así decirlo, y comprendí la visión y el significado. Observando minuciosamente, comprendí que el olivo es el reino de Dios. Las ramas son sus ministros, iglesias, ministerios donde se invoca su nombre. Los frutos, los olivos de las ramas son las almas. Y Dios me dio a entender que la rama torcida, aunque está en el olivo y produce fruto, por cuanto estaba torcida hacia abajo, pone a los frutos al alcance del ladrón, que llega y alcanza los frutos para cortarlos del olivo. De igual manera, los ministros, iglesias y ministerios corruptos
que no ministran con verdad y con corazón recto ante Dios, que sus motivos son llenar sus vientres de la rica savia del olivo y no les importan las almas, porque ellos mismos con sus vidas torcidas entregan a la disposición las almas al diablo. Pero me dijo el Señor en mi corazón: hijo mío, ¿no verán mis ojos las ramas? ¿No verán mis ojos las ramas de mi olivo? ¿No están delante de mí las rectas y las torcidas? Yo descenderé a juzgar y a cortar toda rama torcida de delante de mí. El tiempo está ya preparado, y vendré y quitaré todo ministro de mentira, toda iglesia falsa y todo ministerio de engaño y de maldad. Y dije yo: sí, amén. Ven, Señor Jesús. Esto es verdadero. Los ministros de mentira, iglesias falsas y ministerios de engaño y de maldad son la razón y causa que las almas son entregadas a la disposición satánica y de mentira, engaño y de maldad. Por esto vemos tanta dureza en las personas que no han creído en Cristo, y en muchas ocasiones ellos, los que no han creído en Cristo, están mejor sin seguir la falsedad y la mentira de las sinagogas de Satanás que aquellos que son entregados como sacrificios vivos a las potestades de las tinieblas por causa de estas personas, de estas iglesias, de estos ministros falsos de mentira, de engaño y de maldad de nuestros días. Hay de los que están en el buen olivo y sus caminos son torcidos. Hay del que dice Señor, Señor, y son hijos del diablo. He aquí el rostro del que dio su vida por las almas está contra todo ministro de Satanás, contra toda iglesia de maldad y mentira, contra todo ministerio que entrega las almas a la potestad de las tinieblas. Me he dado cuenta en el tiempo que tengo yo creyendo en mi Señor Jesucristo, he mirado tanta falsa doctrina, he mirado tanta doctrina verdaderamente que las personas o los hermanos que están en una iglesia abrazan y las creen como palabra verdadera de parte de Dios, y verdaderamente son arrastrados por la mentira del ministro de la iglesia o del ministerio, que han abrazado estas ideologías o estas costumbres religiosas que se han infiltrado en la iglesia. Es lógico que después de más de 2000 años que Cristo dejó a su iglesia en este mundo para que fuera la luz, ¿verdad?, en las tinieblas, para llamar a las almas a que se arrepintieran y que recibamos el perdón de pecados que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. Si en aquel tiempo de los apóstoles los caminos de la iglesia se comenzaron a torcer, se comenzaron a infiltrar a falsas doctrinas, falsas sectas, y verdaderamente mucha confusión, mucho engaño, mucha mentira en las iglesias. Es lógico que después de 2000 años, sí, la situación va de mal en peor, y verdaderamente yo me he dado cuenta, sí, yo me he dado cuenta de que hay muchas iglesias, muchos ministerios que son vividores del evangelio, se la pasan haciendo cruzadas de sanidad y van tras la lana de las ovejas y no sanan ahí ni siquiera una muela o un dolor de muela, la mera verdad. Y en esos lugares
Les piden información de sus tarjetas de crédito, les piden información y en muchas ocasiones los convencen para que se comprometan y hagan promesas ante Dios de apoyar y de ofrendar a estos ministerios. Es lógico que muchos de mis hermanos en Cristo y de las personas que testifican una fe en Jesucristo tropiezan con relación también a los diezmos que la iglesia pide. Sí. Y la mera verdad, todo esto es artimaña de estas ramas torcidas que supuestamente están en el reino de Dios, pero verdaderamente se están alimentando de la savia del olivo, se están alimentando porque tienen la verdad del Evangelio, creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero su arrepentimiento no ha sido genuino y verdadero delante de Dios y siguen en su vida de pecado torcidos. Y la mera verdad, todas las personas que caen en estos ministerios, en estas iglesias, bajo la disposición de estos ministros del error y del engaño, entregan a las almas a la disposición de Satanás. Son instrumentos satánicos que están con las doctrinas del buen olivo, por así decirlo, y se alimentan de la savia, de los nutrientes de ese olivo verdadero, el cual es el reino de los cielos que se acercó en la persona de Jesucristo y nos dejó el Evangelio. Jesucristo mismo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y he aquí la mera verdad: hay pastores vividores del Evangelio. Por eso, por toda esa falsedad de doctrina, porque los pastores mismos no se afirman verdaderamente a vivir una vida recta y justa y santa delante de aquel que ha dado su vida por nosotros, por cuanto él no está sujeto a esa realidad y vive doble vida, predica que no debemos de adulterar y comete adulterio. Predica que no debe de haber maldad en nuestra boca, que no debe de andar mentira, y con mentira seduce al pueblo de Dios para su propia gloria y su propia honra y para sus propios deleites, como por así decirlo, como dicen los apóstoles, para llenar sus vientres de ellos, la mera verdad. Y a la oveja necesitada, aquellos que verdaderamente anhelan estar seguros del perdón de sus pecados, no los traen verdaderamente a los pies de Cristo. Los traen a una religión, los traen a un movimiento religioso denominacional y los convencen y los seducen. Que una prueba legítima que tienes el Espíritu Santo es que debes de hablar en lenguas. Y la persona, aunque no entiende el Evangelio todavía, pero para no sentirse descalificado por esa falsedad que se ha infiltrado en la iglesia, comienzan a hacer ruidos con su boca y a querer supuestamente manifestar lenguas o el don de lenguas, engañados por el error de ese mismo ministerio, de esa misma iglesia o de esos mismos ministros que han abrazado verdaderamente la seducción de Satanás. Y esas iglesias, verdaderamente muchas de esas son el trono o la sinagoga de Satanás, que el Apocalipsis llama así a las iglesias cuando da los mensajes a las 7 iglesias. A una de ellas le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y el trono de Satanás ha sido la seducción, el engaño, la mentira, la falsedad. Seducción, engaño, mentira, falsedad. Y estos ministerios están cargados de todo eso. Profesan ser salvos, profesan tener una fe en Jesucristo, y la mera verdad, aún en los ministros, en los pastores, hay mentira, hay engaño, hay hipocresía, no hay amor al prójimo. El único amor que tienen es para ellos, quieren las viandas, quieren los beneficios, quieren las bendiciones. Y es
verdad que hay muchas iglesias que la mera verdad, las ofrendas y los diezmos las usan para sus caprichos, para sus deleites, y lo que sobre es para el reino de Dios. Hay pastores o personas que se dicen ser pastores que de las ofrendas de la iglesia, para no llamarlos diezmos porque muchos se ofenden, para muchos les es de tropiezo la palabra diezmos, ¿sí? Porque verdaderamente están confundidos con todo este asunto de las ofrendas y de todo el dinero que entra en muchos ministerios. No me lo tomen a mal, hay iglesias verdaderamente que están rectas, y hay muchas iglesias que están rectas, como las ramas del olivo que estaban rectas hacia el cielo, y su fruto verdaderamente llevan almas para Dios. Llevan almas y las tienen verdaderamente en una doctrina sana, correcta, verdadera, sin engaño, sin mentira. No me lo tomen a mal, no estoy hablando que el cristianismo o toda la iglesia que confiesa una fe en Jesucristo y en el Evangelio está corrupta. Hay algunas, y en su corrupción verdaderamente las almas que llegan con toda esa falsa doctrina, así como la rama esa inclinada que estaba del olivo y se inclinaba como un arco hacia abajo, los frutos que lleva los arrima y los pone a la disposición del ladrón que viene y estira la mano y corta los frutos que son del olivo, porque el olivo está alimentado, o la rama está alimentada de la savia buena del olivo, pero por cuanto está torcida, la pone a la disposición del enemigo, de Satanás, y Satanás los toma. Satanás de ahí levanta verdaderamente sectas y tanta doctrina satánica que se ha infiltrado en la iglesia. Y podemos verlo. Pudiéramos pasar días, semanas discutiendo de todo argumento doctrinal que en lugar de ser de edificación y para bendición de la iglesia, es para confusión y división del cuerpo de Cristo. Esto no debe de ser así. Verdaderamente se quedará aquel que dio su vida por las almas, se quedará con los brazos cruzados, no hará nada al respecto. Verdaderamente se esperará para el día de la siega, no vendrá a cortarlas del olivo, por cuanto eso hacen, porque a la verdad echan olivos, frutos del olivo, frutos del reino de Dios, frutos del evangelio, a las almas que vienen a ser salvas, pero en toda esa doctrina torcida, equivocada, errada, entregan, ¿verdad? Como están torcidas y apunta para abajo, verdaderamente entregan todas esas almas que vienen anhelando el perdón de Dios, conociendo el favor de Dios, queriendo la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas, y esta falsa doctrina, con toda esa falsa enseñanza, ellos mismos los entregan a la disposición de Satanás. Si hay de aquellos, verdaderamente, de esos ministros, de esos ministerios, de esas iglesias que enseñan las artimañas del error y entregan las almas que quieren verdaderamente la salvación y el perdón de sus pecados, y las entregan a la disposición de Satanás, al engaño, a la falsedad, a la mentira, que podemos ver en las iglesias en el día de hoy, en muchas de ellas. Mi corazón verdaderamente tiene tristeza. Tiene tristeza. Cuando el Señor a mí me alcanzó, leí el versículo donde dice Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Reconocí que yo no conocía el camino, que yo no conocía la verdad. Y poniendo a la perspectiva, queriendo acomodar el camino en qué religión, queriendo acomodar la verdad en qué iglesia, en qué religión,
¿verdad?, es la correcta, la verdadera. Le dije al Señor, yo no conozco el camino, yo no sé a cuál iglesia irle, yo no sé verdaderamente a qué religión va y a cuál es la correcta. Y luego tú dices que tú eres el camino. Y yo reconozco que yo no conozco el camino. Tú dices que tú eres la verdad. Y yo reconozco que yo no conozco la verdad. ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es la iglesia correcta? Y le dije, perdóname, Jesús, yo no conozco el camino, yo no conozco la verdad. Y si tú dices que eres el camino y la verdad y la vida, perdóname, Jesús, pero yo no te conozco. Quiero conocerte, quiero conocer el camino, quiero conocer la verdad. Después de eso, el Señor puso en mi corazón un deseo de bautizarme. Me sentí en aprietos porque le digo, ahora sí, Señor, estoy en apuros. ¿A dónde me bautizo? ¿En qué iglesia? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera religión? Sí. Y me sentí en aprietos. Y en la iglesia donde me bauticé, casi de ahí me dieron una patada en el trasero y salí de ahí. Los amo a los hermanos, he perdonado al pastor, le he dicho verdaderamente lo que me hizo y no fue correcto, pero aquí me tienen. El Señor me ha guardado, Él no me ha permitido verdaderamente ser víctima de alguna denominación y sujetarme a las reglas denominacionales y religiosas que estas iglesias tienen. Porque la mera verdad, que Dios me quita la vida si me equivoco, pero en la mayoría de las iglesias que hablan en lenguas, la mayoría de esas personas las fingen para que los hermanos no se sientan descalificados y los otros hermanos vean que yo sí he sido bautizado con el Espíritu Santo. Mi declaración es firme delante de Jesucristo, quien dio su vida por mí. Que Dios me quite la vida si me equivoco, que la mayoría de estas personas las mienten y las fingen. Yo quisiera que algún pastor me contradiga y me diga, hermano, que Dios me quite la vida si verdaderamente en mi iglesia son 100% verdaderas lenguas angelicales, o 100% es el Espíritu verdaderamente el don de lenguas que nos ha dado. Yo quisiera que saliera un pastor que me dijera eso. Mi corazón está constricto, está dolido, me siento indignado de que verdaderamente el poder del Espíritu Santo está siendo refrenado por toda la mentira, el engaño y el error que se ha infiltrado en la iglesia. Y nosotros, como creyentes, nos abrazamos lo que el pastor dice, lo que la denominación establece como sana doctrina, y aunque no nos convence, no tenemos la convicción dentro de nosotros, nos rendimos y la aceptamos como la verdad, y estamos siendo verdaderamente engañados y seducidos y entregados por causa de estos ministerios, de estas iglesias que no están firmes y rectas con doctrina sana, y nos entregan a la disposición de la seducción, del engaño y del error que Satanás pone en estos ministerios. Es bien peligroso, la mera verdad. Es bien peligroso. Es bien peligroso. Hay doctrinas sanas, la mera verdad, en nuestros tiempos. No todo es mentira, no todo es falsedad. Pero la mera verdad, son pocos los ministros valientes que quieren perseverar en la verdad, en la palabra, en la sana doctrina, que se mantienen verdaderamente
conservadores, ¿sí? Iglesias conservadoras que abrazan verdaderamente y se esfuerzan a mantenerse en la sana doctrina que tenemos en las Santas Escrituras. Y toda doctrina esa de las lenguas, de todo lo que se mira hoy en día, de todo el desorden. Gente ya baila quebraditas en los templos. ¿Verdaderamente ese es un templo de Dios o es una cantina disfrazada con un nombre que son cristinos en lugar de cristianos? Bailan rancheras en las iglesias. ¿Verdaderamente esa es la iglesia de Jesucristo? Pero por cuanto les ponen el evangelio, por cuanto reciben la savia del buen olivo, como estas ramas torcidas, y las alimentan con el evangelio, pero las tuercen y las entregan y las seducen a la disposición del engaño de Satanás, y las personas allá van en multitudes. El ministerio de pare de sufrir. Que si tienes tú una relación con Cristo, ni las enfermedades deben de estar en tu vida. Y si estás enfermo es porque estás en pecado. La Biblia no da testimonio de eso, la mera verdad. Que si estás en Cristo es prosperidad. Debes de tener un buen trabajo, un buen carro, buena ropa, buen vestido, buena posición social. Jesucristo dice que en el mundo íbamos a tener tribulaciones. Es totalmente lo contrario. Y se alimentan del buen olivo como esta rama torcida, porque tienen el evangelio, tienen el nombre de Cristo y declaran que somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero pocas de las veces, cuando los hermanos invitan a la persona que si quiere aceptar a Cristo como su Salvador, no los invitan verdaderamente a que se arrepientan. Les dicen, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, serás salvo. Pero no les digas de que se arrepientan. No les digas que esa vida en la que está equivocada y Dios no se agrada de su vida, para que no se vayan, para que no se incomoden. Si confiesan que Jesucristo es el Señor, son salvos. Satanás confiesa y sabe y tiene fe que Jesucristo es el Señor, y por eso es salvo. Satanás nunca se va a arrepentir, y una alma verdaderamente que sea engañada por toda la falsedad y la falsa doctrina de estos ministros, iglesias y ministerios del error, torcidos, no entrarán en el reino de los cielos. Sin un arrepentimiento verdadero, no entrarán al reino de los cielos. Mi hermano, mi hermana, si tú eres una de esas ramas que están ahí en el olivo, en el árbol de vida, y tienes la doctrina, tienes el testimonio de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, del perdón de pecados, de la salvación de tu alma, pero sin un arrepentimiento verdadero, serás cortado y echado del buen olivo, porque te inclinas y sujetas todas esas almas que te siguen, tu testimonio. En las iglesias los hermanos me podrán ver a mí verdaderamente como un verdadero cristiano, pero cuando salgo de ahí, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi vida? Vivo haciendo chistes obscenos, me río y me gozo con los chistes inmorales,
¿Cómo es mi vida? Vivo en una inmoralidad sexual falsa, de mentira, de engaño. No soy persona de palabra, no para ser salvo, pero por cuanto he sido salvo, vivo una vida verdaderamente que le agrada a Dios. O solamente cuando voy ahí a los cultos de reuniones, a juntarme en la sinagoga de Satanás, me disfrazo como cristiano, pongo mis manos, una cara piadosa, y saliendo de ahí, ¿qué? Robo, hurto, hay odio en mi corazón, menosprecio al que me cae gordo, no perdono. ¿Seré verdaderamente un testimonio de un hijo de Dios? Porque todos nos vemos muy bonitos en los templos. Todos nos vemos muy cosa preciosa con nuestra Biblia en la mano. Si el Señor un día pudiera manifestar todo el pecado y la maldad que hay en nuestros corazones, porque va a haber un día que todo eso va a salir a la luz. Nos dirá el Señor: bien, siervo fiel, ven para acá, entra al gozo de tu Señor. O nos dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. La situación es bien seria. La situación es bien seria, la mera verdad. Y todo eso, toda la falsedad, toda ¿cómo se dice? La excepción de personas que hacen los pastores, los ministros en las iglesias. A unos sí los saludan, los abrazan, los apapachan, y al otro: hola, ¿cómo está? Y a un lado. Hay excepción de personas entre los hermanos. Amamos a unos y a otros nos caen gordos. Sí. El hermano donde yo me bauticé, después de que me fui de ahí, nunca me llamó. Nunca me llamó para ver si yo perseveré en la fe. Sí. Yo le llamé. Yo fui a visitarlos varias veces a la iglesia. Pero él, si seguí yo en el camino del Señor o no, ese ya era mi problema, mi asunto, el de él no. ¿Se le podrá decir verdaderamente un pastor a alguien que no tiene cuidado de las ovejas? Imagínate un borreguito, una ovejita recién nacida, y ahí queriendo separar, y se está sosteniendo y se le doblan las patitas, y viene el pastor y le da un patadón en las patitas y la tumba. ¿Será verdaderamente un pastor? ¿Será verdaderamente un pastor? Tengamos cuidado. La conclusión de todo esto, porque sí hay hermanos que quieren verdaderamente vivir para Dios una vida justa y recta. No son tiempos de ponernos o poner nuestra confianza en hombre alguno. No son tiempos de confiar en las religiones. Son tiempos de ponernos verdaderamente en las manos de Dios, analizar las doctrinas que se predican en las iglesias a la luz de la palabra. Porque vivimos tiempos peligrosos.
Que no nos hallemos verdaderamente nosotros en la lista de los que dicen Señor, Señor, y que no entrarán en el reino de los cielos. Las personas no quieren nada del Evangelio. No quieren nada del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque ellos miran que la vida verdaderamente de aquellos que vamos a las iglesias, que profesamos una fe en Cristo, está peor todavía que la de ellos. Que nosotros testificamos un evangelio, pero con nuestra vida diaria no hay verdaderamente frutos de arrepentimiento, que verdaderamente nos hemos arrepentido delante de Dios de nuestra vida de pecado. Y si el homicida y el fornicario, el adúltero, no vive una vida verdaderamente con frutos de arrepentimiento, ¿le dará motivo suficiente al mentiroso para que se arrepienta? Cuando mira la hipocresía del adúltero, del que vive en fornicación, del que vive en inmoralidad sexual, ¿le dará verdaderamente motivo suficiente para creer en el evangelio que predico? Al mentiroso. Si el ratero profesa una fe en Cristo y sigue robando, el mentiroso dejará de mentir porque lo convenció el testimonio del ratero que dice gloria a Dios, aleluya, y esto me lo embolso, es mío, no me vieron. Verdaderamente la salvación es individual. Yo no voy a ser salvo porque estoy en la iglesia bautista, en la iglesia Calvary Chapel, en la iglesia Pentecostés. Yo no voy a ser salvo si estoy en la iglesia católica. Yo voy a ser salvo si verdaderamente permanezco en Cristo y doy un testimonio verdadero de que mi vida está escondida en Él. De que mi vida verdaderamente la vivo en el temor de Dios y llevo frutos dignos de arrepentimiento. Porque yo sé la verdad de mi vida. Yo sé de lo que soy capaz en mi vida de pecado y la mera verdad me avergüenzo. Y no quiero menospreciar la sangre de Cristo que derramó su vida para perdonarme toda la maldad y mi pecado. Y profesar una fe en Jesucristo y decir que soy salvo porque he creído en Cristo, pero si no vivo verdaderamente una vida diferente y sigo aún en mi vida de pecado y de muerte, ¿cómo creerá aquella persona que le quiero predicar el evangelio? ¿Cómo va a venir verdaderamente a Cristo cuando Él lo que mira que yo lo estoy invitando a un movimiento religioso o denominacional que me ciega y me tiene cegado y no ha habido un cambio en mi vida? Yo he oído hermanos, que si son pastores no lo sé, que se dicen ser pastores y que se hablan de güey entre los hermanos. Oyes güey, con perdón de la palabra. Los he oído, pastores que usan ese lenguaje entre hermanos. Hermanos que usan ese lenguaje entre ellos en la iglesia. Y los he oído en la iglesia, no afuera, no, en la iglesia. Yo cuando los oí me quedé like, pastor, I don't think so, no lo creo. Y pido perdón por esa palabra, la mera verdad que dije, pero ¿cómo puedo poner el ejemplo? Quizás hay personas, quizás hay hermanos que se han dado cuenta de esa verdad en la misma iglesia usando esas palabras. Sí. Yo no soy un santo. A veces hay palabras que digo, pero yo no uso esa palabra con algún hermano. Sí. A veces uso todavía
un lenguaje de mi cultura para decir que algo está descompuesto, está chiflado, para no usar otra palabra, o cosas parecidas. Y mi esposita, gloria a Dios por su vida, yo bendigo su vida, que me corrige, me dice: amorcito, esa boca no se dice así, se dice descompuesto, no se dice con la F o con la como chicharrón, pero la otra palabra. Y gloria a Dios, la mera verdad, porque ella me ayuda. Pero en las costumbres que tengo, en la tradición, las arrastro. Pero me sorprende la mera verdad que entre hermanos y gente que se dice pastores se hablan de güey entre ellos. Es triste. Es verdad esto que el Señor me mostró. Por eso me atreví a compartirlo y a escribirlo, porque es verdad. Es verdad. Si profesan una fe en Cristo, en el Evangelio, es una rama que está en el olivo. Pero si está torcida, los frutos que echa los pone a la disposición del enemigo que viene y los corte. Está en el olivo, pero está torcida. Profesan su fe en Jesucristo, en el Evangelio, en la palabra de Dios, pero sus obras no son rectas, que le den la gloria y la honra a Dios. Buscan su propia gloria y se inclinan de vuelta a esa vida de pecado y de muerte en la cual hemos estado atados desde nuestra niñez. No se puede hacer así. Mi hermano, mi hermana, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Tú no vas a ser salvo por ser pentecostés. Tú no vas a ser salvo por ser católico. Tú no vas a ser salvo por estar en alguna religión específica. Tú vas a ser salvo si en verdad estás en Cristo. Si en verdad estás en Cristo. Y si en verdad estás en Cristo, tú no tienes que andar alcanzando verdaderamente las almas. Las almas van a venir a Cristo y Cristo es el que va a dar fruto de acuerdo a tu manera de vivir. Y van a alcanzar almas, van a ser salvas por tu conducta de una vida bajo el temor de Dios. Una vida sin mentira, una vida sin hipocresía, una vida verdaderamente que se guarda y sabe en dónde está firme, en el buen olivo, y vivir una vida recta que agrade a Dios. Y el Señor es el que genera la savia del olivo, es el que genera los frutos, los olivos y las ramas que van a salir de uno. Pero si somos ramas torcidas, los frutos nosotros mismos los entregamos a la disposición de Satanás. Una rama torcida, una rama falsa, una rama que no está recta ante Dios, está presta a ser reprobada, está presta a ser cortada, está presta a ser juzgada por aquel que dio la vida por las almas, aquel que murió por todo ser humano para que fueran alcanzados con la luz del Evangelio. Amén. Amén. Padre bendito, gracias, Señor. Guárdame, Señor. Guárdame de no ser un testimonio falso, un testimonio hipócrita. Guárdame, Señor, de confesar una fe en tu nombre y vivir una vida como hijo del diablo. Guárdame de estar en el olivo y entregar los frutos, entregar las almas a la disposición de Satanás por el ejemplo falso de mentira y de engaño que vean en mi vida, Padre. Guárdame, guárdame.
Porque si mi vida es verdaderamente falsa, que no sea recta, que aún vivo en mi pecado, pero que estoy en Cristo, las personas que miren eso y hagan lo mismo que yo, son los frutos que yo mismo estoy entregando a la disposición del enemigo, a la disposición de Satanás, por no vivir una vida verdaderamente recta delante de ti. Invitamos a las personas a nuestra iglesia, a nuestra religión. Pero nosotros, en esa vida del mundo, y abrazamos una religión y seguimos viviendo esa manera fea, mala, ante los ojos de Dios, que no te agrada. Esa vida de la cual Cristo nos ha llamado a que salgamos de esa vida de pecado y de muerte y manifiestemos la vida gloriosa de los verdaderos hijos de Dios, llenos con el poder del Espíritu Santo para vivir esa vida que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo, no que la pudimos alcanzar. Porque si yo doy testimonio que creo en Cristo y que Cristo me acepta viviendo yo en la mentira, en la falsedad, en la inmoralidad sexual, en el engaño, robando, no teniendo amor en mi corazón para el prójimo, odiando a mis enemigos, y los hago que ellos se planten en el mismo olivo y sigan viviendo en esa vida torcida. Yo no quiero ser una rama torcida en el olivo o en el reino de Dios. Ayúdame, Señor, porque aún estoy en esta naturaleza que en otro tiempo estaba torcida, que en otro tiempo se rebelaba contra ti, en otro tiempo ni siquiera pertenecía al olivo. Ayúdame, tú enderézame, tú moldéame. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de tu palabra. Ayúdame a creer más en tu palabra antes de que lo que diga el tipo que tiene una Biblia en un púlpito delante de mí. Porque que si es pastor o no es pastor, no lo sé. Que si hay buenos pastores, y gloria a Dios por ello, los bendigo en el nombre de Cristo. Que Cristo los guarde con el poder del Espíritu Santo en la verdad, en su palabra, amando la verdad, y sin importarles que se queden sin miembros en su iglesia, predicando la palabra de verdad, llamándolos, exhortándolos al arrepentimiento, a una vida justa, santa, agradable delante de Dios. Gloria a Dios por esos hermanos. Que el Señor verdaderamente ponga ministros ahí que los ayuden, los apoyen, los fortalezcan, los sostengan y juntos sean columnas en el templo del Dios vivo. Amén. Yo no quiero ser una rama torcida. Padre, ayúdanos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y sella con tu espíritu, guía en tu verdad a toda persona que anhela el perdón de sus pecados en su vida, que anhela conocer la verdad, que anhela verdaderamente estar en ti, Señor. Vivir una vida para ti como un verdadero hijo tuyo, Padre. Guárdalos, séllalos, guíalos en tu Espíritu Santo y guárdalos de toda falsedad, de toda doctrina que hay hoy en día en las iglesias, Padre. Ten misericordia de aquellos que anhelan ser salvos y vivir una vida recta y justa delante de ti. Guárdalos y quítalos de esos lugares de engaño donde está el mismo trono de Satanás, Señor. Para la gloria y honra tuya, mi Dios. Amén. 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 ¿Tienen alguna petición de oración, hermanos?
Ay, ¿por qué no está? No sé por qué no estaba. Voy a orar por las familias. Si hay oración, si ya tienen una petición de oración, voy a tratar de mirar ahí en el Facebook, nada. Bueno, en el Facebook la mera verdad casi no me siguen. Y no me importa porque yo quiero que sigan a Cristo, no a mí. ¿Verdad? Voy a orar por las personas que están en Rosa, Jovel, oramos por tu salud. Voy a orar por las familias que están en Tijuana. Primero que nada, que el amor de Dios se perfeccione en sus corazones, porque es triste que están en una situación difícil y se roban entre ellos mismos. Están allá en unos lugares, ahí en Tijuana, en un albergue, mucha gente que viene de fuera, haitianos, y se oye entre ellos que no puedes dejar nada descuidado porque te roban. Se roban los pañales entre ellos, los pañales de los niños. No pueden dejarlos en una bolsa así cerca donde tienes tus cosas porque te descuidas y ya alguien se los llevó. Y quieren así la bendición de Dios, quieren así el favor de Dios. A todos mis hermanitos que pude conocer ahora que estuve allá, ¿verdad? A la familia de mi esposa. Ámense los unos a los otros, respétense los unos a los otros. No hagan distinción de personas. No hagan excepción de personas. ¿Sí? Compartan lo poquito que tienen con aquel que no tiene. ¿Sí? No le den a porque quiero darle a él y a aquella no. Repártanse lo poco que tienen conforme a la necesidad de cada uno, que el amor de Cristo se perfeccione en sus vidas. Esa es mi oración al Padre. Padre bendito Señor, yo te pido, bendito Dios, que tu misericordia, tu favor sea, Señor, que ayudes a estas familias, Padre. En primer lugar, Señor, a las familias que están en sus países, en Centroamérica. Señor, ponles en su corazón, Padre, que no vengan a la frontera, Padre. Yo no quiero en ningún momento, no tengo nada contra ellos, contra el deseo de venir a Estados Unidos, pero son tiempos bien difíciles. Y vienen para acá y son una carga verdaderamente a veces fuerte para la familia, para los que casi no tienen cómo ayudarles, cómo apoyarlos. Y luego ahí en la situación que caen, los niños se enferman. Gracias, Señor, porque me permitiste llevar, Señor, a estas 3 familias, Señor, a estas 3 esposas con sus niños al doctor, Señor, para que compraran medicamento en esa situación que se encuentran, Señor. Estas criaturitas, Señor, agarran infecciones en los estómagos por la comida, porque no hay medidas de sanidad ahí cuando cocinan, donde viven. Padre, a toda gente injusta, Padre, verdaderamente, Señor, que se aprovecha de la situación de ellos, Padre, júzgalos, repréndelos, Padre, que no sean abusivos. Les quieren vender, Señor, las cosas en su necesidad, los miran tirados, Padre, y les venden, Señor, a precios verdaderamente exagerados, rentas exageradas de 1,000 pesos, 800 pesos por semana en un rincón, en el patio, Señor, afuera de la casa, ahí en un sillón que está para tirarlo a la basura, Padre. Eso es injusto, bendito Dios. Eso es injusto. Y no tienen trabajo, no pueden trabajar.
no pueden trabajar y la gente que está ahí todavía los explotan, Padre, quitándoles lo poco que tienen, en lugar de ayudarlos, de proveerles platos, una cocina. Nada más les quitan su dinero, el poquito dinero que tienen, Padre. Te pido que tengas misericordia, que esta semana, Señor, puedas pasar, Señor, no solamente a la familia de mi esposa, Padre, con su esposo y sus 2 niños, sino a aquellas familias, Padre, que pude conocer, que miré su necesidad, su angustia, lloré ahí con ellos, Padre. La tristeza, la situación no es bonita, Señor, es triste. Personas que están en Centroamérica, que se quieren venir al sueño americano, no lo hagan. Sé feliz, sé contento con lo que tienes. Allá no pagas renta. No andas con dificultades de cómo le vas a hacer, a dónde vas a vivir, si te van a botar a la calle. Si tienes tu casita, tienes una mesa, tienes que comer, dale gracias a Dios y vive tu vida para la gloria y honra de Dios. El dinero es pasajero. No vengas para acá. No vengas para acá y pongas a tus hijos en riesgo. Hay riesgo de que los niños ahí mueran verdaderamente de alguna infección intestinal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irás a tu tierra a enterrar, a sepultar a tu niño? ¿Lo tendrás que dejar ahí tirado en un basurero porque ya te abrieron la puerta para cruzar a Estados Unidos? Verdaderamente vale la pena. Vale la pena el sacrificio. Y luego cuando vienen acá a Estados Unidos, se les olvida de dónde venían y no ayudan a su prójimo. Ayúdanos, Señor. Ayúdalos. Que esta semana puedan pasar, Señor, muchas familias, Padre, y puedan ser consoladas, puedan ser ministradas, puedan ser alimentadas, ellas y sus niños, Padre, en los hogares, con sus familiares, Padre. Y bendice, Señor, a todo misionero. Bendice a toda persona, Señor, que vaya y aunque sea, Señor, aunque sea una tortilla, se las regala de todo corazón y no se las vende como estas gentes que están ahí vendiéndoles de acuerdo a sus necesidades. La ropa usada que uno tira acá a la basura, Señor, y la llevan para allá, la recogen en lugar de que la regalen, allá se las venden, Padre, y a precio caro, porque no pueden salir a las tiendas. Hay gente abusiva, hay ministros ahí abusivos, hay ministerios ahí abusivos, pero hay iglesias verdaderamente que le sirven al Señor con temor y temor y llevan bendiciones, Señor, para allá. Glorifícate, Señor. Dale entrada a todas esas personas. Ponles en el corazón, Señor, que no se roben entre ellos mismos, que se amen los unos a los otros, que se apoyen los unos a los otros, Padre, porque sí, verdaderamente hay envidias. Hay envidias, Señor. Y ahí el que se descuida, se lo comen vivo, bendito Dios, entre ellos mismos. Padre, guárdalos. Que verdaderamente el Evangelio, el amor de Dios, resplandezca en sus vidas. Ahí en esa situación, visítalos, mira sus necesidades y ten misericordia de ellos, Señor. Mira, Señor, te pide, Señor, por su salud, Señor, esta Rosa Jovel, Padre. Tú sabes, Señor, qué necesidad tiene de salud, Padre. Rosa, con todo respeto, yo le pido que si no ha arreglado su vida con el Señor, si no le ha pedido perdón por sus pecados, esa vida que usted sabe, solamente usted sabe, esa vida que tiene, que no le ha agradado a Dios, si no le ha pedido perdón a Dios, hágalo ahorita para que no estorbe para nada en su relación con el Señor, para que no estorbe. De todos modos, Dios obra, no porque usted lo merece, Dios obra porque es misericordioso. Pero si arregla sus cuentas, pídale perdón al Señor ahí, dígale, Cristo murió, Cristo lo ha perdonado en la cruz del Calvario. Pídale perdón ahí, dile, Señor, perdóname.
Señor, perdóname, para que la gracia sobreabunde sobre su vida y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, Él la sane y haga y le conceda el deseo de su corazón. Que Él quite toda molestia, cualquier enfermedad que tenga, cualquier necesidad de salud. En el nombre de Cristo Jesús, Él la perdonó, Él la lavó con su sangre y Él que la sane de acuerdo a su perfecta voluntad. En el nombre de Cristo, reciba la paz de Cristo y reciba la sanidad que solo Cristo puede dar. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Bueno, nos vemos. Gracias, bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendiciones. Bye.